es para la siguiente entrevista. Así es, una entrevista importante, le decíamos muy temprano, están pasando cosas relevantes las discusiones, sobre todo en el Senado, y de eso queremos hablar esta mañana con el presidente de Renovación Nacional y senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Buen día, senador. Muy buenos días, Claudia y Gerardo. Encantado de hacer Igualmente. este contacto. Para nosotros también. Senador, ayer cuando escuchábamos a la ministra Janet Jara diciendo que se abría una ventana para un acuerdo, luego de una semana en que parecía que todo tomaba mayor distancia, me acordé mucho de usted y dije, bueno, ¿será realmente que se abrió la ventana para un acuerdo? Usted es parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Se está abriendo en serio esa discusión? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué podría salir humo blanco de allí? A ver, primero yo creo que hay que situar esto. Sí. Lo que pasa es que la semana pasada, no tengo yo muy claro por qué, empezó en varios medios de prensa a salir noticias muy poco auspiciosas respecto de posibilidades de avance en reforma previsional. Y esto nacía de que el grupo de expertos aparentemente no había llegado finalmente a acuerdo en los temas más importantes, etcétera. Y como que ese fue el tenor de las noticias la semana pasada. Sí. Pero lo que en verdad había ocurrido, porque esta es la típica cosa del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es que el grupo de expertos, a mi juicio, avanzó en muchas cosas muy importantes y simplemente, de acuerdo a los que nos transmitieron, habían algunos temas en los que se habían planteado vías de solución en las que efectivamente no habían acuerdo, pero más que plantear el desacuerdo, ellos consideraron que ya era hora en ese tipo, en esos par de temas, por así decirlo, que tomaran la decisión derechamente los políticos, es decir, en este caso los senadores, ministros, etcétera. Pero habiendo ya afinado bastante cuáles eran las disyuntivas, qué es lo que se quería solucionar, cuáles son los caminos posibles y por lo tanto ahora, y eso es lo que la ministra de alguna manera expresa el día de ayer, bueno, ya teniendo total claridad de lo que estábamos buscando solucionar, llegó la hora de la política que es la que tiene que finalmente elegir el camino a seguir. ¿Y usted comparte la misma sensación? ¿Que estamos cerca de un acuerdo? Yo creo que se han abierto en las conversaciones efectivamente algunas vías en las que se puede construir un acuerdo que es bastante interesante. Yo creo que ustedes por supuesto me van a decir, bueno, ¿cuál es? Obvio. Obvio. Lamentablemente, para justamente un eventual buen final, no me voy a poder referir con detalle a esto, pero ¿por qué no lo hemos, por qué no se ha dicho más? Es porque es un tema, para empezar, delicado. Dos, que requiere ver y requiere ciertos pronunciamientos y estudios por parte del Ministerio de Hacienda y la DIPRES en particular. Y está justamente el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, haciendo varias simulaciones de qué ocurre en un caso, en otro caso, qué sé yo, para efectivamente nosotros tomar ya finalmente una decisión. Pero creo que desde el punto de vista conceptual ya estamos bastante cerca de poder construir algo. Ya, eso quiere decir, senador Rodrigo Galilea, además usted preside un partido, porque eso también le da un lugar distinto para poder, ¿no es cierto?, poder alinear fuerzas y llevar adelante este eventual acuerdo. Por lo menos frente a la ciudadanía, acá hay un nudo que ha sido insalvable, que tiene que ver con ese 6% adicional. El gobierno se movió, llegó a un 3,3%, su sector ha dicho que por ningún motivo, incluso ahora se habla de un 5,1%, pero hay quienes dicen que el 5,1% no mueve la aguja para ningún lado. En ese punto, ¿hay acuerdo también? Lo que pasa, Claudia, y en esto yo sigo bien ya insistente, a mí siempre me ha parecido que la discusión planteada de esa manera es una discusión que está mal planteada. Porque lo primero que había que hacer en esto era situar correctamente el problema, ¿ya?
y saber exactamente qué es lo que queríamos hacer en esta reforma. Un tema es el tema PGU, que creo que está bastante bien resuelto, va con las platas generales de la nación, por los ingresos generales de la nación, etcétera. Ahí el desafío más bien era decir, bueno, vamos a fijar como criterio línea de pobreza, vamos a fijar criterio múltiples factores, entre ellos la línea de la pobreza, que se van a ir reajustando. En fin, había toda una temática que aborda la PGU, que es para la generalidad, para el 90% de la población de los pensionados chilenos. Pero estaba el desafío donde se ha producido históricamente la disputa de esto, que siempre se reduce al 3-3, 4-2, 5-1, Sí. en fin, 6-0, lo que sea, que había que situarlo mejor de lo que venía situado en las conversaciones tradicionales. Porque ¿a quién va dirigido esta ayuda y esta reforma? En un principio creo que estaba muy tirado, se tiró como a la bandá, así, a todos los actuales jubilados que tengan al menos un año de ahorro previsional. Pero con el estudio, y yo creo que en esto el trabajo de los expertos fue muy, muy bueno, todos nos empezamos a dar cuenta de que en realidad, si llegábamos a una reforma, saliendo todavía ni siquiera entrando en el tema de si esto era 4-2, 5-1, 3-3, lo que sea, era muy curioso anunciar con bombo y platillo llegamos a un acuerdo y resulta que decenas de miles de pensionados actuales y futuros, los próximamente pensionados, que habían tenido un año de ahorro previsional, esta gran reforma le iba a dar 3.700 pesos de mayor pensión. O otras decenas de miles, 7.000. 7.600. Y a otros 10.000 pesos. Eso yo creo que hubiese sido, pero pésimamente mal recibido por supuesto, todos ellos. Y en esto ya Chile tiene historia. Y por lo tanto, empezamos a afinar mucho mejor la puntería y decir, bueno, ¿a quién en verdad es el que queremos ayudar? Y a los que queremos ayudar son muy fundamentalmente mujeres, también hombres, pero que hayan cumplido con cierta densidad de cotización previsional mínima. ¿De cuánto es mínimo, senador? Esta palabra, esta frase puede sonar ¿Eso se medio refiere chino. en tiempo o en monto se refiere eso? ¿5 años, 10 años, algo así? ¿Una cantidad mínima de cotización? Mínimo, o 10 años quizás. Puede ser. Tiene que ser en tiempo. El Claro. factor tiempo tiene que existir de todas maneras, ¿ya? Y ahí puede haber diferencia entre hombres y mujeres, pero así como que hay un mínimo que debiera estar de 10 años para arriba. Ya. Y por lo tanto, que la ayuda mínima que se va a recibir en este caso para esas personas son una UF mensual durante lo que le quede de vida. Ya estamos hablando de cerca de 40.000 pesos, que ya empieza a ser una ayuda que empieza a sonar a algo. Y por supuesto con un máximo se ha discutido si es que esto debe ser y debe plantear alguna diferenciación entre hombres y mujeres, etcétera. Bien. Y por lo tanto, toda esta discusión va a sectores en realidad medios y medios altos. Me voy a poner economicista para estas cosas, pero en verdad al cuarto y al quinto quintil. Claro. Yo sé que esto es chino, para todos, pero los que son tienen montos sectores mucho más chiquititos. ¿Qué pasa con eso? Con los que no cotizaron nunca, porque hay un 20% leí ayer que no ha cotizado nunca, nada, o casi nada. Todos ellos, los que no cotizaron nunca, están absolutamente están abordados con la PGU. Ya. Porque en esto, Gerardo y Claudia, hay que ser rigurosos. Las personas que tienen las mejores tasas de reemplazo en Chile, tasa de reemplazo es que reciben ingresos de pensionados lo más parecido a su último sueldo, a lo que tuvieron en su vida laboral real, son los sectores más pobres del país. El primer quintil, el segundo, el tercero, porque la PGU pasa a ser un porcentaje muy relevante. El tema es que, y el tema que hemos buscado solucionar siempre, ¿senador? Es que personas que cotizaron, ¿sí? No, termine la idea porque le tengo otra pregunta. Sí, el tema a solucionar, y por eso vuelvo a decir que todos estos 3 meses que estamos en el Senado ha servido mucho para situar correctamente el problema. Bien. Es para las personas que cotizaron
10, 15, 20, 30 años y aún así no tuvieron buenas tasas de reemplazo. Ya. Perfecto. Senador, O sea, perdón, Sí. cierro con esto. Y la frase, Sí, sí. y la respuesta la ciudadanía puede confiar que sí viene una reforma previsional entonces en las Sí, próximas semanas, se ve ¿no? más cerca. Eso. Yo creo, voy a usar la misma expresión de la ministra, yo creo que hay una ventana que me hace mirar con optimismo la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Ventana grande, ventanal o ventana chica de esas que solo Escotilla, entra el aire? escotilla. Yo soy malo para esas precisiones. Una ventana, Ya, pero Ya. dejémoslo así. de casa Ok, usted ok. sabe, pues, así que Será de clase, mire, ¿cómo? No ya. voy a hacer ninguna de las tallas, la Ya. broma en esto siempre puede ser malinterpretada. Ya, Ya, Así perfecto. que no. Oiga, quería preguntarle con Evelyn Matei. En las últimas 2, 3 semanas ha estado buena para enfrascarse en problemas con el gobierno, en frases que van y vienen. Algunos lo consideran que es adecuado, entendiendo que quien ella es y es probablemente la más segura candidata presidencial que va a tener su sector. Otros consideran que puede ser desgastante y es innecesario. ¿Cómo lo está evaluando usted? Que ayer tuvo otro roce con el gobierno, sin ir más lejos. A ver, Evelyn Matei, naturalmente, va a estar siempre en la noticia, es la persona que está con mejor aspectada para eventualmente llegar a ser presidente de la República, y por lo tanto, aunque ella ha insistido de que va a seguir siendo la alcaldesa de Providencia y quiere entregar de muy buena manera a su municipio, es natural de que le pregunten, la aborden y por lo tanto salgan temas anexos. Y las últimas cosas que han salido tienen que ver básicamente con, primero, el primer tema fue vinculación narcotráfico política. Ella fue muy enfática y al gobierno pareciera que le pareció mal esto, pero resulta que cada día hay más evidencia de ese vínculo y esto el gobierno lo tiene que tomar pero muy en serio. Los países que empiezan a estar de alguna manera capturados, ¿para qué decir? Cuando el poder político es capturado por el narcotráfico, estamos frente a un problema extremadamente serio. Hemos escuchado a la alcaldesa La Pintana, denuncias de concejales en montones de partes de que tienen eventualmente vínculos con narcotráfico. Bueno, esa es una situación extremadamente delicada en la que el gobierno, más allá de decir, oiga, bueno, pero tráigame la prueba de esto y lo otro, es una cosa que es a ojos vista y que el gobierno tiene que preocupar y esto se tiene que preocupar, y tiene que usar todas las medidas que pueda para frenar este tema. Y el segundo... Ahora, solo una tiene cosa, que ver- senadora, Sí. cuando uno mira en los países que funciona, es todo, no es solo un gobierno, porque la próxima le va a tocar un gobierno de derecha, por ejemplo, y con un solo gobierno no basta. Aquí tienen que haber leyes, eso requiere la voluntad de todo el sector político, hay que estar Mire, atento con las municipalidades. Quiere decir que es el Estado el que tiene que dar esa pelea. Justamente. Esto no es una pelea de un año, ni de 5 años, esta es las peleas de la vida, por así decirlo. Tienen que estar los mecanismos, las posibilidades de denunciar, la investigación que puede hacer la PDI con el Ministerio Público. Aquí tiene que estar muy, muy afinada. Cuando un alcalde, un concejal o alguien de la política tiene severas dudas, bueno, tiene que existir el mecanismo para que se pueda investigar Bien. de cómo pueda estar operando el narcotráfico. Sí, hablamos esta mañana con el senador, perdón que le interrumpa, pero para quienes nos van Sí. escuchando, Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, junto con el tema del crimen organizado, que es el temazo probablemente si uno mira la calidad de nuestra democracia a futuro. Quería preguntarle por una entrevista que vi ayer en el DF+, de Pablo Longueira, que creo que pone un punto. Él dice, peor que este gobierno puede ser un gobierno de derecha sin saber qué tiene que hacer, o sea, para qué quiere gobernar. Un poco llamando, ¿no es cierto?, a que la derecha va a necesitar un relato, una narrativa, una propuesta muy concreta para poder gobernar, que hoy día, por lo que uno ve en la entrevista, Pablo Longueira no lo ve. ¿Está de acuerdo usted de que peor que este gobierno podría ser uno de derecha sin saber qué tiene que hacer? Mire, no leí yo, para ser franco, la entrevista de Pablo Longueira, pero yo creo que a Pablo Longueira le he escuchado esto del relato desde hace, al menos desde el 2005. El tema del relato y del qué saber hacer, yo creo que no tiene mayores dudas en nuestro sector político. Tenemos claridad, tenemos ideas, tenemos equipos. De hecho,
a mi juicio, por ejemplo, el primer gobierno del presidente Piñera, en el que de hecho Pablo Longueira fue ministro de Economía, fue un muy buen gobierno. Fue un muy buen gobierno. Y creo que el segundo gobierno del presidente Piñera, de no mediar todas las completamente anormales situaciones que vivió, también hubiera sido un muy buen gobierno. Entonces, siempre existe esta frase del relato, buscar, y hay gente que se obsesiona con relatos, relatos y relatos. Está trabajándose, actualmente todos los institutos están coordinados a través de Juan Luis Sosa, el Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Horizontal, en fin, todos ellos están trabajando en contenidos, en los contenidos claves de un futuro gobierno para nuestro sector. O sea, Así que entiendo que ideas y gente capaz de llevarla a cabo no va a ser el problema que tengamos en nuestro sector. O sea, para usted, relato tienen y nunca han dejado de tenerlo. Eso es lo que... Así es, así es. Oiga, quería preguntarle otra cosa que tiene que ver con, en Francia, la ultraderecha fue frenada por un cordón sanitario que hizo la izquierda con una alianza, ¿ya? Allí, en Inglaterra, se ha dicho que la derecha fue absorbida por la derecha más dura y que terminó trasquilada al final de cuentas. ¿Le suena familiar? A ver, uno siempre quiere o puede tentarse con extrapolar todo tipo de cosas a la política nacional de lo que ocurre en el extranjero. En Francia, ¿qué es lo que ocurre en Francia hace un buen rato? Francia está viviendo esto de los 3/3 famosos que Chile vivió durante muchísimos años. Y Macron, muy hábilmente, y hay que fijarse en Macron, es una figura que a mí me provoca siempre interés, logra muy hábilmente buscar apoyos en un lado o en otro lado, según lo que le vaya conveniendo realmente a su postura política, a la posibilidad de seguir gobernando. Y en esto creo que ha sido particularmente exitoso, en una postura que es moderada. A Macron uno lo puede considerar de centro derecha, o lo puede considerar de centro izquierda, o parafraseando a un antiguo partido político en Chile, de centro-centro. Pero él tiene la habilidad de apoyarse en un lado o en otro lado de acuerdo a las circunstancias que va pasando. La pregunta iba para otro lado, iba si es que hay que acercarse tanto a la ultraderecha hasta quedar como mimetizado y perder en el ejercicio. A ver, creo que en Chile se produce algo más parecido a lo que probablemente ocurre en España, en que existe un PP, un Partido Popular, que ha sabido jugar sus cartas, lo mismo que la CDU en Alemania, que tiene una postura de moderación, pero moderación que encuentra buenas propuestas y buenas propuestas justamente para poder gobernar correctamente. Vox, que podría ser como el Partido Republicano chileno, bueno, tiene su nicho, tiene su espacio. Ya. Ustedes no se van a juntar tanto. Finalmente, entonces. No, yo veo en nosotros caminos que son distintos, tenemos estilos distintos, y yo creo firmemente que partidos como Renovación Nacional tienen un rol clave que jugar en el país. Pero no tiene candidato, senador, no tienen candidato. No se preocupe de eso, tenemos muchos candidatos no a veo alcalde ninguno del país, no veo a ninguno muchos concejales. Pero no veo ninguno en las encuestas que nos diga Renovación Nacional tiene un candidato competitivo, como uno ve a Evelyn Matei en la UDI. Eso, mira, las candidaturas presidenciales tienen algo misterioso. A veces, ¿quién iba a pensar que Michelle Bachelet el año 2005 iba a ser la candidata presidencial que iba a ganar las elecciones? Nadie. Se tienen que alinear muchas cosas, tienen que aparecer los interesados, las cosas tienen que hacerle sentido a la ciudadanía, hay trayectorias más largas y hay trayectorias más breves. Pero ese no es el centro de la preocupación el día de hoy. Nuestra preocupación está en lo municipal y en lo territorial, que son las elecciones de este año. Y tienen el tiempo en contra para llegar ahí a un acuerdo. Se nos quedó ese tema en el tintero. Senador Rodrigo Galilea, presidente de la Renovación Nacional, muchísimas gracias Pero Claudia, una cosita. Sí. En Chile llegamos a un total acuerdo en candidaturas un mes antes de la fecha de inscripción de candidaturas. Eso es algo
que en mi vida no había visto nunca y lo que nos hace ser muy, muy optimista. Ahora estamos haciendo un esfuerzo especial que no había tocado nunca antes, que es tratar de coordinar además a demócratas, amarillos, a socialcristianos, a republicanos, etcétera. Pero el rol de Chile Vamos se ha cumplido bien, hemos sido extremadamente responsables y un mes antes de las inscripciones ya estábamos completamente acordados en lo que íbamos a hacer en cada comuna del país. Gracias, senador. Muy buen día, muy buen inicio de semana. Bueno, que estén muy bien ustedes. Hasta luego. También, gracias. Chao, son las 7:56, comenzamos a despedir primera pauta, pero sigan con nosotros, viene Pauta de Análisis con Tanza Santamaría y Claudia Álamo, donde dan una mirada distinta a otros temas de actualidad. Gracias por habernos preferido. Gracias. Chao.